Bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso de auditoría. En el primer módulo nos enfocamos en comprender los fundamentos esenciales de la auditoría, sus objetivos, principios y el rol que cumple dentro de las organizaciones. Ahora daremos un paso más en este recorrido, entrando a un aspecto clave que determina en gran medida el éxito de cualquier auditoría: la planificación. La planificación es mucho más que un trámite inicial o un requisito formal. Es, en realidad, la base que permite que todo el proceso de auditoría se desarrolle de forma ordenada, eficiente y alineada con los objetivos de la organización. Una auditoría que no está bien planificada corre el riesgo de convertirse en un trabajo improvisado, con pruebas mal seleccionadas, recursos mal utilizados y resultados poco confiables. Por el contrario, una planificación sólida garantiza que cada paso tenga un propósito claro y que los hallazgos finales sean útiles para la toma de decisiones. En este módulo vamos a revisar varios elementos fundamentales. Primero, hablaremos sobre cómo se elabora un plan anual de auditoría y los programas específicos que lo conforman. Este aspecto nos permitirá comprender cómo se priorizan las áreas más críticas y cómo se organiza el trabajo del auditor a lo largo del tiempo. Luego, exploraremos el concepto de riesgos y materialidad, dos pilares esenciales para decidir qué revisar, dónde poner mayor atención y qué pruebas aplicar. También abordaremos la importancia de definir con precisión los objetivos y el alcance de cada auditoría. No se puede abarcar todo al mismo tiempo, por eso, delimitar con claridad hasta dónde se llegará, bajo qué criterios y con qué recursos es fundamental para lograr un trabajo de calidad. Y, por supuesto, hablaremos de la coordinación con la organización auditada, porque ningún proceso de auditoría se realiza en aislamiento. Requiere comunicación, apertura y colaboración de las distintas áreas involucradas. Finalmente, veremos las herramientas que apoyan esta etapa, como matrices de riesgos, cronogramas, programas de auditoría y listas de verificación. Todas ellas facilitan el trabajo del auditor, permiten estandarizar procesos y aseguran que no se omitan aspectos importantes. Al terminar este módulo, tendremos una visión clara de cómo una buena planificación se convierte en un mapa de ruta que guía al auditor y le permite optimizar recursos, reducir riesgos y entregar resultados confiables. En otras palabras, planificar viene a sentar las bases para que la auditoría cumpla con su verdadero propósito: aportar valor a la organización. Así que, con esta bienvenida, los invito a que comencemos juntos a descubrir cómo se construye esa etapa tan esencial de nuestro trabajo como auditores: la planificación. Cuando hablamos de planificación en auditoría, uno de los primeros pasos fundamentales es la elaboración del Plan Anual de Auditoría. Este plan no es simplemente una lista de tareas, sino un documento estratégico que organiza y da coherencia al trabajo del área de auditoría a lo largo de todo el año. En él se establecen cuáles son los procesos, áreas o unidades que serán auditadas, en qué momento y con qué prioridad, siempre tomando en cuenta los objetivos estratégicos de la organización y los riesgos más relevantes que enfrenta. El plan anual cumple una función esencial. Asegura que el trabajo del auditor esté alineado con las necesidades de la empresa y que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente. No se trata de auditar por auditar, sino de enfocar los esfuerzos en los puntos donde la auditoría puede generar mayor valor, ya sea fortaleciendo controles, detectando riesgos o asegurando el cumplimiento normativo. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que tiene varios procesos críticos: manejo de inventarios, control de caja chica, cumplimiento fiscal y gestión de tecnología. El plan anual permitirá decidir qué procesos deben auditarse primero, cuál es la frecuencia adecuada y cuánta profundidad se requiere en cada caso. Dentro de este plan general se desarrollan los programas de auditoría, que funcionan como guías detalladas para cada revisión específica. Mientras el plan anual marca la ruta global, el programa de auditoría baja al detalle operativo. En él se describen los objetivos de la auditoría particular, los criterios que se van a aplicar, las pruebas que se realizarán, los plazos de ejecución y hasta los formatos de documentación que se utilizarán. Es como pasar de un mapa general de carreteras a un GPS que nos dice exactamente qué camino tomar, dónde girar y cuánto tiempo tardaremos en llegar. Un aspecto clave de estos programas es que ayudan a estandarizar el trabajo del auditor. De esta manera, sin importar quién realice la auditoría,
Siempre habrá consistencia en el enfoque, en las pruebas aplicadas y en la forma de documentar los hallazgos. Esto genera confianza en los resultados y facilita que la gerencia pueda compararlos entre distintas áreas o periodos. En conclusión, el plan anual y los programas de auditoría no son documentos rígidos, sino herramientas vivas que deben adaptarse a los cambios de la organización y del entorno. Una buena planificación, reflejada en estos instrumentos, es la mejor garantía de que la auditoría no se convierta en un proceso improvisado, sino en una actividad organizada, estratégica y con impacto real en la mejora de la empresa. En la planificación de una auditoría, uno de los pasos más importantes es la evaluación de riesgos y la determinación de la materialidad. Estos dos conceptos funcionan como brújulas que guían al auditor en la selección de áreas críticas, en el diseño de pruebas y en la asignación de recursos, de manera que el trabajo se concentre donde realmente puede marcar la diferencia. Cuando hablamos de riesgos en auditoría, nos referimos a la posibilidad de que ocurran errores, fraudes o incumplimientos que afecten de forma significativa la información financiera, los procesos operativos o la credibilidad de la organización. Identificar estos riesgos implica analizar el entorno, la naturaleza de las operaciones y las áreas donde existe mayor probabilidad de que se presenten fallas. Por ejemplo, una empresa que maneja grandes volúmenes de efectivo enfrenta un riesgo elevado de fraude o de mal manejo de caja, mientras que otra dedicada a la manufactura puede tener riesgos más relacionados con inventarios, producción o control de calidad. Ahora bien, junto al concepto de riesgo aparece el de materialidad. Este término hace referencia a la importancia relativa de los errores o desviaciones encontradas en la auditoría. No todos los errores tienen el mismo peso. Algunos pueden ser irrelevantes para la toma de decisiones, mientras que otros, aunque parezcan pequeños, pueden cambiar por completo la interpretación de los resultados financieros o de gestión. La materialidad, entonces, actúa como un filtro que ayuda al auditor a distinguir lo que realmente importa de lo que no tiene un impacto significativo. La interacción entre riesgos y materialidad es fundamental. Imaginemos un caso. Si en una auditoría detectamos que una empresa tiene inconsistencias en facturas menores, pero que en conjunto no representan ni el 1% de sus ventas, probablemente no sean materiales. Sin embargo, si observamos que esas mismas inconsistencias se presentan en un área de compras con debilidades de control, ahí el riesgo se vuelve alto y merece mayor atención. Por eso, evaluar riesgos y definir la materialidad no es un ejercicio teórico, sino una práctica que orienta todo el proceso de auditoría. Permite que el auditor decida qué pruebas aplicar, cuánta profundidad dar a la revisión y dónde enfocar sus recursos limitados. Además, ayuda a justificar por qué ciertas áreas fueron revisadas con más detalle que otras, algo que brinda transparencia y solidez al informe final. En resumen, la evaluación de riesgos y materialidad es el corazón de la planificación. Gracias a ella, la auditoría se convierte en un proceso eficiente, capaz de detectar los problemas realmente relevantes y de aportar valor en la toma de decisiones estratégicas de la organización. Una auditoría bien planificada no puede avanzar sin tener objetivos y un alcance claramente definidos. Estos dos elementos son como el marco de una fotografía. Delimitan lo que se quiere capturar, evitan distracciones y aseguran que el resultado final tenga sentido y utilidad para quienes recibirán el informe. Los objetivos de la auditoría responden a una pregunta fundamental. ¿Qué queremos lograr con esta revisión? Dependiendo del tipo de auditoría, los objetivos pueden variar. En una auditoría financiera, el objetivo principal puede ser emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables. En una auditoría operativa, el objetivo puede ser determinar si los procesos son eficientes y cumplen con los estándares de calidad. En una auditoría de cumplimiento, puede centrarse en verificar si la organización actúa conforme a leyes y normativas vigentes. Cada objetivo, bien planteado, orienta las pruebas que se realizarán y los resultados que se esperan obtener. El alcance, por su parte, delimita los bordes del trabajo. Define qué áreas, periodos, procesos o transacciones serán revisados y también establece qué aspectos quedan fuera del análisis. Por ejemplo, una auditoría puede tener como objetivo evaluar el control de inventarios, pero su alcance puede estar limitado únicamente a los almacenes principales y al periodo de un año fiscal específico.
Esta claridad evita malentendidos tanto con la gerencia como con el equipo auditor y asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente. Además, es importante establecer los criterios de referencia y las normas aplicables. Estos criterios pueden ser leyes, políticas internas, normas internacionales o estándares de calidad que funcionarán como la vara de medir para los hallazgos. De nada sirve revisar un proceso si no se sabe contra qué estándar se está evaluando. Definir objetivos y alcance también protege al auditor de caer en revisiones interminables o en expectativas poco realistas. Muchas veces, las áreas auditadas esperan que el auditor resuelva todos los problemas de la organización, pero cuando los objetivos y el alcance están bien definidos, se aclara desde el inicio hasta dónde llegará la revisión y cuál será el valor que se entregará. En resumen, establecer objetivos claros y un alcance bien delimitado no es solo una formalidad, sino una práctica esencial que le da dirección al trabajo, evita desviaciones y asegura que los resultados de la auditoría sean relevantes, útiles y confiables para quienes deben tomar decisiones. Un aspecto que muchas veces se pasa por alto en la planificación de una auditoría es la coordinación con la organización auditada. Sin embargo, este paso es fundamental para garantizar que el proceso se desarrolle de manera ordenada, eficiente y sin generar resistencias innecesarias. Recordemos que la auditoría no se realiza en el vacío. Se lleva a cabo dentro de una empresa viva, con personas, procesos y responsabilidades que continúan funcionando día a día. La coordinación inicia desde la comunicación formal de que se realizará la auditoría. Esto puede hacerse a través de una carta de notificación o una reunión inicial con la gerencia, en la que se explican los objetivos, el alcance, el cronograma y la forma en que se trabajará. Este primer acercamiento no solo es un requisito de cortesía profesional, sino que también permite al auditor ganarse la confianza de los colaboradores y reducir la ansiedad que muchas veces genera el hecho de ser auditado. Un ejemplo práctico sería el caso de una auditoría en un área de tesorería. Si el equipo auditor no coordina previamente, los funcionarios pueden sentirse sorprendidos o incluso amenazados cuando se les solicite información sensible como conciliaciones bancarias, estados de cuenta o comprobantes de ingresos. En cambio, si desde el inicio se comunica qué documentos se necesitarán, en qué fechas y con qué propósito, la disposición a colaborar será mucho mayor y el trabajo fluirá sin fricciones. La coordinación también incluye la designación de un enlace o punto de contacto dentro de la organización. Este enlace facilita la entrega de información, organiza entrevistas con los responsables de cada área y sirve como intermediario para resolver dudas. Por ejemplo, en una auditoría de procesos de producción, el enlace puede ser el jefe de operaciones, quien coordina con logística, calidad y compras, para que el auditor pueda revisar la información sin interrumpir de manera innecesaria la rutina de trabajo. Otro elemento clave de la coordinación es el cronograma. Es fundamental acordar las fechas de inicio y fin de la auditoría, así como los momentos de reunión para presentar avances, discutir hallazgos preliminares y aclarar dudas. Esto evita sorpresas de último minuto y asegura que tanto el auditor como la organización tengan claridad sobre el tiempo y los recursos que se invertirán. En definitiva, coordinar con la organización auditada es un ejercicio de respeto y profesionalismo. Permite que el auditor acceda a la información necesaria en el momento oportuno, reduce tensiones y asegura que el proceso de auditoría sea percibido como un esfuerzo de mejora y no como una amenaza. Una auditoría bien coordinada no solo obtiene mejores resultados técnicos, sino que también fortalece las relaciones entre auditores y auditados, lo que facilita la implementación de recomendaciones y la construcción de una cultura organizacional más transparente. Cuando hablamos de planificación en auditoría, no basta con buenas intenciones o con la experiencia acumulada de los auditores. Se requieren herramientas concretas que permitan estructurar el trabajo, hacerlo reproducible y facilitar tanto la supervisión como la defensa técnica de lo realizado. Entre las más importantes se encuentran las matrices de riesgos y controles, los cronogramas y programas de auditoría, y las checklists o plantillas estandarizadas. Las matrices de riesgos y controles son, en muchos sentidos, el corazón de la planificación moderna. Una buena matriz nos ayuda a identificar qué puede salir mal, cuál es la probabilidad de que ocurra y qué impacto tendría en la organización. También nos permite asociar controles que ya existen y evaluar su efectividad.
Pensemos, por ejemplo, en un área de tesorería. Allí podemos identificar riesgos como pagos duplicados, transferencias no autorizadas o conciliaciones bancarias incompletas. Al cruzar estos riesgos con los controles aplicables, como la autorización de dos firmas, la revisión independiente o el uso de sistemas automatizados, podemos decidir si basta con pruebas de control o si debemos realizar pruebas sustantivas adicionales. De esta manera, la auditoría se enfoca en lo que realmente importa. Otra herramienta esencial son los cronogramas y programas de auditoría. El cronograma nos da una visión temporal clara. ¿Qué actividades se harán? ¿Quiénes son responsables y en qué plazos? Un cronograma bien diseñado evita choques con fechas críticas de la empresa. Por ejemplo, si sabemos que en diciembre la organización está inmersa en cierres contables y balances fiscales, no tendría sentido realizar pruebas de detalle en ese momento, porque entorpeceríamos el trabajo de los contadores y probablemente no obtendríamos información completa. En cambio, un cronograma que programe estas pruebas para enero permitirá avanzar sin tensiones. Los programas de auditoría, por su parte, convierten el plan en instrucciones operativas. Allí se detallan los objetivos de cada área a auditar, los procedimientos que se aplicarán, el tamaño de las muestras y el tipo de evidencia que se espera obtener. Esto da claridad a todo el equipo auditor y asegura consistencia, aunque diferentes personas participen en la ejecución. Finalmente, tenemos las checklists y plantillas estandarizadas. Aunque a veces se perciben como documentos rutinarios, son herramientas que garantizan uniformidad y reducen omisiones. Un checklist para auditar contratos, por ejemplo, puede incluir puntos como la verificación de cláusulas de vencimiento, penalidades por incumplimiento y firmas autorizadas. Sin ese recordatorio, es muy fácil pasar por alto detalles que luego podrían representar riesgos importantes. Las plantillas también sirven para organizar los papeles de trabajo, facilitando la revisión por parte de un supervisor o de una firma de control de calidad externa. En la práctica, lo recomendable es combinar estas herramientas. La matriz de riesgos nos dice en qué concentrarnos, el cronograma organiza nuestro tiempo, el programa traduce los objetivos en pasos concretos y las plantillas aseguran que cada paso se ejecute con rigor. Juntas, convierten a la planificación en un proceso sólido y defendible, que no depende únicamente de la memoria o la intuición del auditor, sino que se apoya en métodos claros y verificables. Hemos visto qué herramientas nos ayudan a planificar, pero vale la pena detenernos en los beneficios concretos que esta fase aporta a la auditoría y a la organización auditada. Una buena planificación no es un trámite burocrático. Es la diferencia entre una auditoría que aporta valor y una que genera ruido sin resultados útiles. En primer lugar, la planificación optimiza recursos y tiempos. Los equipos de auditoría rara vez cuentan con tiempo ilimitado ni con personal abundante, por lo que necesitan priorizar. Una planificación cuidadosa evita dedicar horas a revisar partidas irrelevantes y enfoca los esfuerzos en áreas críticas. Por ejemplo, un equipo que planifica adecuadamente podría decidir no auditar exhaustivamente gastos menores de oficina y en su lugar concentrar pruebas en cuentas de proveedores estratégicos, donde un error o fraude tendría un impacto significativo. De esta manera, se obtiene mayor valor con el mismo tiempo invertido. En segundo lugar, la planificación incrementa la calidad y la confiabilidad de los hallazgos. Cuando cada prueba se deriva de un objetivo y un riesgo claramente identificados, los resultados son más sólidos, fáciles de explicar y más difíciles de cuestionar. Supongamos que el auditor recomienda reforzar los controles de inventario en una empresa comercial. Si esta recomendación se sustenta en una matriz de riesgos, evidencia documental y un programa de pruebas previamente definido, la gerencia tendrá más confianza en que la recomendación es válida y no una mera percepción subjetiva. Otro beneficio muy importante es la reducción de riesgos y conflictos durante la auditoría. Una de las quejas más comunes en las organizaciones auditadas es que el auditor apareció de sorpresa y pidió todo para ayer. Esto genera tensiones y resistencia a colaborar. Una planificación adecuada, en cambio, comunica de antemano qué se revisará, qué documentos se solicitarán y en qué plazos. De este modo, el área auditada se organiza, se prepara y percibe la auditoría como un proceso transparente, no como una intromisión caótica.
Por ejemplo, si un auditor informa con anticipación que revisará contratos de proveedores de los últimos 2 años, el área de compras tendrá tiempo para recopilarlos y entregarlos completos, evitando retrasos y malos entendidos. Además, la planificación protege al propio auditor. Tener un plan documentado significa contar con respaldo en caso de que surjan cuestionamientos sobre por qué se revisó un área y no otra o por qué se tomó una muestra determinada. Esa documentación sirve como defensa técnica frente a terceros, como socios externos, comités de auditoría o incluso entes reguladores. En síntesis, la buena planificación aporta eficiencia, confianza, cooperación y seguridad tanto a la organización como al equipo auditor. Es como construir un puente sólido antes de cruzar un río. Sin ese puente, el cruce es riesgoso e improvisado. Con él, se avanza de manera más rápida, segura y ordenada. Hemos llegado al final de este segundo módulo dedicado a la planificación de la auditoría y es momento de reflexionar sobre lo aprendido y cómo estos elementos se integran en la práctica profesional. A lo largo del módulo vimos que la planificación no es un trámite administrativo ni una simple introducción, sino la base sobre la cual descansa todo el éxito de la auditoría. Aprendimos a elaborar planes anuales y programas de auditoría que guían las actividades durante el año, asegurando que cada revisión esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización. También comprendimos la importancia de evaluar riesgos y materialidad, lo cual nos ayuda a priorizar y a enfocar esfuerzos en aquellas áreas donde un error, un fraude o una deficiencia de control tendría mayor impacto. Hablamos además de la definición de objetivos, criterios y alcance, elementos que dan dirección al trabajo y que permiten que la auditoría sea consistente y verificable. Y vimos lo esencial que resulta la coordinación con la organización auditada, no solo para garantizar el acceso a la información, sino también para generar un ambiente de cooperación y confianza que facilite la ejecución. Otro punto clave fueron las herramientas de planificación. Descubrimos que las matrices de riesgos, los cronogramas, los programas de auditoría y las plantillas estandarizadas son instrumentos que profesionalizan el trabajo, reducen errores y permiten que el equipo auditor trabaje con orden y eficiencia. Estas herramientas no son opcionales, son las que marcan la diferencia entre una auditoría improvisada y una auditoría técnica sustentada y defendible. Finalmente, identificamos los beneficios de una buena planificación: el ahorro de tiempo y recursos, la mayor calidad en los hallazgos, la reducción de conflictos con los auditados y la generación de confianza tanto dentro como fuera de la organización. En resumen, este módulo nos deja una lección clara. La planificación es la brújula que guía todo el proceso de auditoría. Sin ella, el auditor se arriesga a navegar a ciegas, a dispersar recursos y a perder credibilidad. Con ella, en cambio, puede conducir el trabajo con orden, solidez y valor agregado para la organización. Con esta base bien construida, estamos listos para avanzar al siguiente módulo, donde pasaremos a la fase de ejecución y técnicas de auditoría. Allí pondremos en práctica lo que hemos planificado, aplicando procedimientos de campo, levantamiento de información y recopilación de evidencia. Será el momento de ver la auditoría en acción, siempre recordando que detrás de cada procedimiento exitoso hubo primero una planificación cuidadosa.